Gracias amigos por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia dedicado al agua. Hemos visto pues cómo el agua viene del Atlántico, ingresa a la cordillera de los Andes, la repleta de agua, la llena de agua. Hay agua en gran cantidad en el acuífero, podemos hacer túneles para traer a la costa otros ríos más caudales, es decir, nos falta identificar estos bolsones enormes, estas represas subterráneas para tener agua, de modo que no nos preocupa el tema de la cantidad del agua, pero sí nos preocupa tremendamente la contaminación que está habiendo en estos momentos en los ríos, en los riachuelos, por todo lado. El agua que llega a nuestro domicilio ha tenido que ser reprocesado por Sedapal en el caso de Lima, y en algunos sitios no son reprocesados. Y cuando no es así, amigos, tenemos graves problemas. Hay pueblitos de la sierra que toman el agua del riachuelo, donde incluso los animales han hecho sus necesidades, y las bacterias, los microbios llenan el cuerpo de los niños, viven entonces en una situación muy complicada. Sobre estos temas vamos a hablar con el doctor Tomás Agurto, decano de la Facultad de Biología de la Universidad Ricardo Palma. Bienvenido, doctorazo. Muchas gracias, doctor. Cuéntanos primero, ¿qué le pasa a estos niños que, como usted conoce, toman esa agua sin ningún tratamiento, con microbios de los animales, etcétera? La cantidad de contaminantes por bacterias entéricas es alta. El estudio de colimetría es insuficiente. Ahora ya hay que identificar, hay una serie de cepas más resistentes dentro de la misma línea de las Escherichia coli, que son los de la colimetría, el número 1, y nos estamos olvidando del virus de la hepatitis, la poliomielitis lo hemos dejado de lado, pero ahora si nos detectan en Europa, en nuestros productos marinos, como las conchas de abanico, que tenga virus de la hepatitis, nos cerraron el mercado. Entonces, eso también hay que estudiar. El estudio del agua es bastante complejo. Aquí en Sedapal, la cantidad de agua sucia, turbia, tiene que haber una rejilla para retener ahí los chanchos muertos, las botas, las muñecas, los cuerpos, etcétera. Y después toda esa agua tiene que entrar a grandes piscinas para ir sedimentando, y ahí los principales tecnólogos científicos son biólogos. El número 1 de ahí es un biólogo, y el que hace el control de calidad, el de ISO 9000, ISO hasta 23000, también es una bióloga de Ricardo Palma. Eso es lo importante. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerda el nombre? El doctor César Lascano, el de control de calidad microbiológica del agua, y la doctora, no me acuerdo ahorita el nombre, es una doctora que hace el control de ISO 9000 a ISO 23000, la parte ecológica, ahí en el mismísimo Sedapal. ¿Y eso cómo lo hacen? ¿Con microscopios? Claro. Hasta creo biología molecular. Sí. Primero el control de calidad, tanto minerales y luego los microorganismos. Entonces ahí los químicos tienen que ver qué cantidad de minerales hasta no tolerables, ¿no? Si se pasa de la raya. Ya Chile nos había acusado que el agua potable de Lima nosotros no lo estábamos tratando bien. Nuestros técnicos no eran suficientes, pero se demostró que sí, nuestra agua potable de Lima es de alta calidad. La parte microbiológica es pues ir eliminando los microorganismos vía filtración, vía sedimentación, no se filtra en ningún momento. Sedimentación tras sedimentación tras sedimentación, piscina tras piscina, con el sulfato de aluminio para sedimentar todas las moléculas grandes de proteínas, de grasas, y al final se van al fondo. Y al final cloro. Siempre hay que resguardar con el cloro, 1 al 0.5 partes por millón de cloro, que no es dañino. El cloro, aunque se exceda un poquito por A o B, no es dañino para la salud humana. Claro, solamente el olor, el sabor cambia al agua,
pero en cantidades inferiores a 0.5 no se percibe. Entonces, en diferentes lugares ahora se está controlando el agua. Yo que me he bañado en los ríos de la sierra, cuando todavía tenía 15 años de edad, era pues agua completamente limpia, potable. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Las ciudades de provincia también siguen creciendo y todos sus desechos se van al río. Veo este río Rímac porque yo vivo entre Chosica y Chaclacayo. La contaminación es terrible. ¿A dónde van de los hostales, de los hoteles, de esos lugares, su desagüe? Al río. ¿Y por qué Indesi o alguien no controla eso? Bueno, debe haber algún arreglo, pero no hay ningún problema y toda esa agua es contaminada. Aquí en Carapongo hay un sitio de un poco de sedimentación con el apoyo japonés. El desagüe desde Chosica, todo Chaclacayo llega ahí, pero es por la zona alta, pero por la zona baja es imposible conectar con esa tubería. En consecuencia, toda esa agua, todo ese desagüe se va al río y eso se convierte en agua potable. Ahora, ustedes en la Facultad de Biología, he visitado la semana pasada para prepararme para esta entrevista. He visto que ustedes tienen allí todo un laboratorio para ofrecer servicios de análisis de calidad de agua con el doctor Alcides Guerra. Cuéntenos un poco qué servicios brinda usted. Sí, a varias instituciones hemos estado haciendo algunos análisis de agua y de alimentos. Hace 7 años dictamos un diplomado en control de calidad e inocuidad de alimentos. Y esta vez hemos programado hacerlo en agua potable y residuales. Entonces ese es un diplomado. Y estoy invitando a un profesor en ecología para que se dicte una segunda especialidad en impacto ambiental. Impacto ambiental también tiene que ver agua. En todo entra el estudio del agua. Entonces, nadie puede estar aislado del uso del agua y nos tenemos que preocupar. Nosotros tenemos que somos... educar a la población de tener calidad del ambiente, calidad de alimento, calidad del agua. Nosotros como cuerpo humano, digamos, las 3/4 partes de nuestra masa es de agua. Y si es de buena calidad, mejor. Usted, si pesa 70 kilos, no creo que tenga 70, 60, ¿verdad, doctor? 56. 42 kilos, usted tiene 42 litros de agua, kilos de agua, y el resto es la materia orgánica, etcétera. Entre el 75% de nuestro cuerpo, desde una bacteria hasta el hombre, el 75% de nuestra constitución es agua. ¿Qué tipo de bacterias son las más comunes, digamos, en los ríos que hacen daño a los niños sobre todo? O microbios generalmente. Sí, la salmonela, la Escherichia coli y el vibrio. Por suerte el vibrio, se dijo una época que no había cólera, y se echaba cólera, y cuando hubo una superepidemia que duró 3 años, diezmando hasta la sierra llegó eso, ¿no? Con el cólera. El cólera también es a través del agua. Uno cree que es potable, a lo mejor no es potable. La Escherichia coli, el 70% de Escherichia coli no es patógeno, en vez es útil para el intestino. Pero hay cepas que son enterocolíticas, hasta enterohemorrágicas. El momento que surja de estas enterohemorrágicas, nadie lo va a soportar. Y no hay que descuidar. Ya una serie de epidemias que han pasado por el mundo, y reciente, como el ébola, como la gripe porcina. Yo cuando presenté mi tesis doctoral, mencioné sobre que en el 1910 una cepa porcina había afectado al hombre,
casi me masacran mis profesores. ¿Cómo es posible que piense que una cepa del cerdo ataque al humano? Y ahora eso es común. Hasta la gripe aviar afecta a humanos, a mamíferos. Entonces no se puede decir que este virus exclusivo es para este animal y para este animal no es. Eso ya pasó de moda. Entonces hay que preocuparnos por la contaminación del agua. Decía, a nivel de bacterias, la salmonela, la Escherichia coli y el vibrio. Y antes era el virus de la poliomielitis, que entraba con el agua, alimentos. El ciclo de la poliomielitis es por vía oral. Nadie podría creer eso. ¿Cómo es posible que afecte al sistema nervioso? Pues primero ha ingresado por la boca, infectado toda la vía digestiva, ha producido cuadro diarreico, fiebre, etc. Y de cada 10.000 casos, solamente uno hace el cuadro completo con parálisis. Pero ya no estamos para eso hay vacunas. Desde 1966-70, con la vacuna ya Sabin, que reemplazó a la Salk anterior. Y es gratis. Que haya polio en este momento en el Perú, pues ya no se puede aceptar, ese es un crimen. Claro, ya es ignorancia total. Hay que educarse. Ahora que hasta en la selva, hasta los nativos usan internet, usan computadora, hay televisión, etcétera. Lo que hay que hacer es educar, educar y educar. En la Universidad Ricardo Palma hacemos trabajos de investigación, pero ustedes saben muy bien que el apoyo en la investigación, tanto a nivel estatal como a nivel de particulares, a nivel de universidades, es pobre. No estamos pensando en hacer no hay una política científica en realidad, exacto, como lo hay en otros campos, política minera, etcétera. Falta pues una política científica. Hay dinero, pero cuando no hay política, el dinero tiene pocas consecuencias. Creo que es como los padres de familia. Un padre de familia puede darle plata a los muchachos, pero eso no es suficiente para educarlos adecuadamente. Tiene que haber una infraestructura, tiene que haber un ambiente, una cultura, un deseo de que los muchachos aumenten su conocimiento para el beneficio de todo el Perú en este caso. Doctor, mire, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con este importantísimo tema. Gracias, amigos, por seguir con nosotros. Estamos con el doctor Tomás Agurto, que es decano de la Facultad de Biología de la Universidad Ricardo Palma, que nos está ilustrando sobre los peligros del agua mal usada, no tratada. Por ejemplo, sabemos que el agua sirve para irrigar, para regar las plantas. Algunas de esas plantas son llamadas rastreras, que están, pues, como su nombre lo indica, prácticamente a ras de la tierra, y se irriga con agua contaminada con una serie de cosas, coliformes, etcétera, y finalmente nos llega a la mesa lechuguitas contaminadas, la consumimos y nos da una diarrea de 2 semanas que nos da un gran problema, no solamente para nosotros, sino también para los centros de trabajo, para la economía del Perú. ¿Qué se debe hacer en estos casos, doctor, para evitar esos riesgos cuando tomamos estas lechugas u otras verduras? ¿Cuáles son, dicho de paso, las otras? El control microbiológico tiene que ser fuerte, hacer con todas las técnicas, desde de los altos lugares de cultivo, y todas esas zonas están contaminadas y lamentablemente son aguas hervidas, con eso se riegan las hortalizas, los frutales, y los demás riesgos son pues aquellos que están cerca al suelo, como la zanahoria, el nabo, mientras ya las otras plantas que están más altas ellas mismas se protegen. Porque se filtran abajo, sí, y llega arriba a cosas menos contaminadas. Siempre, aquí en el Perú dicen que no hay que lavar las frutas. Yo he visto en Canadá, en grandes fábricas de, lugares de acopio de frutas, ellos primero lo pasan, lo lavan, después por supuesto pasa a una secadora, no es una secadora de horno. Entonces eso es lo mejor. Yo cuando compro yo tengo mi chacra con frutales. Ah, caramba. Entonces habrá que visitarlo.
Le invito, doctor, a visitarme para que una zona que no servía para nada, entre comillas, lo he convertido pues en un huerto lleno de frutales con 2.000 orquídeas y varias frutales más, diversas de ellas. Entonces, cuando se coge una fruta, lo primero que hago es lavarlo. No solamente para quitarle la tierra, sino para darle belleza, etcétera. Y después lo seco al sol. Y eso le hace bien porque va a continuar su metabolismo, su desarrollo, y ya no va a estar muy verde, sino va a tener un poco de sabor, azúcares, etcétera, ¿no? En algunos lugares en la sierra lavan la oca, la papa, y después lo tienden al suelo para que seque. Las ocas dulces, caray. Pero muchos no son de esa tendencia, no creen que hay que lavar porque se pudre, dicen, ¿no? Claro, se pudre si es que se pone en lugares húmedos. El mejor tratamiento, la mejor conservación de los alimentos es en lugares secos. Claro. Lugares secos, porque donde en el lugar húmedo empiezan a proliferar hongos. Exacto. Y si son oscuros, peor todavía. Sí. No necesariamente tienen que ser patógenos, pero el hongo basta que entre a la vía respiratoria y ya produce alergias. Dicho de paso, doctor, hay hongos que son letales y llegan hasta el cerebro. Uno se toma una hierbita con hongos de y caput. Exacto. Hay hongos que sí afectan al sistema nervioso, como el histoplasma, por ejemplo, el Cryptococcus. Son hongos bastante pequeños, unicelulares, que fácilmente al circular entra por la boca, por las fosas nasales, afecta la vía respiratoria, pero ¿por qué no se podrían pasar por la vía sanguínea, ya que son pequeños, y llegar a cualquier parte del cuerpo? Uno de ellos, lo más peligroso, es que llegue al cerebro, ¿no? Exactamente, y eso, amigos, significa que el agua no es broma, hay que estudiarla, hay que tratarla. Y como somos agua, buscamos agua para todo, hasta para divertirnos, nos vamos a las playas, estamos felices allí, entramos a nadar, y todos los que están allí entregan sus microorganismos al agua y nosotros los recibimos, y algunos terminamos, he visto muchachos jóvenes, terminan con unos tremendos chupos que vienen de justamente eritemas en la piel, eso es por Streptococcus. Cuéntenos cómo es eso. Son unas bacterias que nosotros lo tenemos en la boca y en la piel, los humanos, y estamos constantemente, pues botando estos exudados de nuestra piel. También llega más frecuente de la boca, y el agua, la pista, el piso, la arena está contaminada, por supuesto, por poco tiempo, pero hay que tener muy mala suerte que al lado de que alguien ha escupido, disculpen el término, estemos cerca bañándonos y nos cae su contaminación. Es como cuando uno habla con alguien, una persona, a 1 metro de distancia, 2 metros de distancia, y estamos recibiendo su contaminación. Justamente, doctor, de eso quería decirle también. El agua no solamente es la que bebemos, el que está en los ríos, también hay en la atmósfera humedad, ¿no? Tenemos un alto porcentaje de humedad, 90 y tantos % de humedad. Significa que estamos respirando agua, y en esa agua también viajan una serie de microorganismos que terminan contaminándonos. Por esa razón, amigos, cuando ustedes suban a un vehículo con alta densidad poblacional, por así decirlo, están corriendo un alto riesgo de contaminarse. Lo más probable es que sea la tuberculosis, la cosa es grave. Cuéntenos, doctor, ¿qué medidas hay que tomar al respecto? En un ambiente cerrado, que podría ser un ómnibus o un salón de clases, cuando alguien estornuda, está botando sus microorganismos por la boca y las fosas nasales, y se ha hecho un estudio hasta dónde llega. Llega hasta 40 metros. Imagínense, quiere decir que todo un salón de clases queda contaminado y todo un ómnibus queda contaminado si alguien estornuda. Y no es necesario que tenga apariencia que es de estar enfermo la persona, sino es portador sano de muchos microorganismos.
Entre esto, estreptococo, estafilococo, que es muy frecuente en la piel y en la boca, fosas nasales. La neumonía, doctor, cuéntanos, porque la vez pasada tuve problemas, fui a un salón de clase, tanto éxito tuve en mi clase que había cualquier cantidad de gente. Yo entraba y sentía una especie de olor extraño, tanta gente había, y terminé 2 semanas en la clínica con neumonía. ¿Es posible que me haya contaminado en ese lugar? Sí. El hombre es portador a nivel de sus fosas nasales de diversos virus que afectan la vía respiratoria. El resfriado común no es lo mismo que la influenza, son virus diferentes. Hay por lo menos unas 10 especies de virus respiratorios. Por supuesto, el más grave es la influenza, la gripe, la verdadera gripe. Pero hay otros sin menos, pero de todas maneras nos contaminamos. ¿Qué pasa con estos virus? Estos virus ingresan a la vía respiratoria y provocan una inflamación, y de eso se aprovechan otras bacterias que están ahí, el Staphylococcus, el Streptococcus. Entonces la persona muere. La gripe no mata en sí. Lo que mata es el estafilococo, el estreptococo, que se aprovecha de la debilidad. De la debilidad de lo que le ha hecho la puerta de entrada el virus. En 1919, 1920, fueron reportados en el mundo 20 millones de muertos por gripe. Y esto, que solamente los que iban a los hospitales, muchos se murieron sin avisar a nadie. Exactamente, sí, pues. Oiga, por otro lado, el agua, ya lo dijimos, está en el ambiente, la humedad, etcétera, y que también eso significa que lleva ácidos consigo. Cuando los vehículos emiten sus gases tóxicos, esto se combina con el agua y se convierte en ácidos, ácido sulfúrico, ácido nítrico, etcétera, y finalmente termina produciendo cáncer. Y allí la cosa se complica. Dicho sea de paso, antes que me olvide, el CEPRESID está ofreciendo un curso sobre la física contra el cáncer. Cada vez tenemos más cáncer, doctor, pero hay ahora equipos modernísimos para tratar, para hacer la terapia del cáncer con irradiación, pero hay que saber. También hay muchos equipos de imágenes médicas, hay médicos que diagnostican y nos envían a hacer radiografías. En Estados Unidos nada más el 30% de las radiografías han sido innecesarias. Quiere decir que el médico todavía no le tiene respeto a las radiaciones. Por esa razón es que hemos decidido iniciar una campaña con cursos de alto nivel, con expertos en el tema, sobre la física contra el cáncer. No solamente para la terapia, sino para tener cuidado de no irradiarse innecesariamente. Todos aquellos interesados, envíenme un correo a modesto_montoya@yahoo.com, modesto_montoya@yahoo.com, o ingresen a nuestro sitio web, que es el Centro de Preparación para Ciencia y Tecnología en el Google. Ahí están los cursos que dictamos, doctor, y esperemos pues que lo hagamos en cooperación con la Universidad Ricardo Palma, que está muy interesada en promover los cursos de alta ciencia y tecnología. Sí, la Universidad Ricardo Palma, en su Facultad de Ciencias Biológicas, en el Perú, creo que ya hay 150 universidades, de los cuales hay 20 lugares que se forman biólogos. Aquí en Lima nomás en 6 universidades. Pero la Universidad Ricardo Palma tiene el perfil en biotecnología. Biotecnología animal, biotecnología vegetal y biotecnología ambiental. Y su soporte de la parte ambiental y de los otros es la microbiología. Usted conoce nuestros laboratorios, hacemos microbiología, dentro de ellos control de agua, aparte de las fermentaciones, control de calidad de alimentos, etcétera. Ya se está dictando ecología como maestría y también control de calidad e inocuidad alimentaria. Eso y los diplomados nacieron en nuestra facultad. Ahora ya no lo manejamos porque pertenece a la escuela de posgrado, pero en Ricardo Palma es muy diferente. Cada facultad solamente en Lima tiene su propio perfil, que es lo que se hace más. Y nosotros apuntamos fuerte, después de la biodiversidad, después de ecología, luego genética,
entramos a la biotecnología. Aunque yo no soy muy amante a los transgénicos, no hay como la selección natural. Bueno, doctor, le agradezco mucho por esta entrevista. Dicho ese paso, no solamente ustedes producen lo que usted ha señalado, pero también conozco biólogos en el campo nuclear. Está José Osores, que ha ido a la Antártida para ver el tema ambiental radioactivo, y también está nuestro amigo Mario Morote, que es un biólogo dedicado a la producción de radioisótopos. Vemos que la Universidad Ricardo Palma tiene pues una gran cantidad de cosas importantes para la ciencia en el Perú, y agradecemos bastante a la universidad de acogernos para realizar allí en su local hermoso que tiene al final de Benavides al Encuentro Científico Internacional en las diversas disciplinas. Y con nosotros, amigos, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted, doctor. Cualquier rato estaré visitándole, y usted también visítenos a nuestros laboratorios, y le estoy invitando a visitar mi ambiente, mi casa, su casa, lleno de plantas. Gracias. Con nosotros, amigos, hasta un nuevo encuentro con la ciencia.